Bueno, vamos a empezar. Probablemente los demás estudiantes irán llegando en el proceso de la clase o, bueno, efecto de diciembre, ya casi vacaciones. Em, Sandra, ¿me escuchas bien? Sí, sí, señor. Vale, perfecto. Bueno, igualmente quedará la grabación para las personas que después deseen verla, entonces no habrá inconveniente. Inicialmente, decirles que en la plataforma he puesto un enlace de una evaluación que deben realizar todos los estudiantes. Voy a compartir pantalla un momento para mostrarles. Eh, Aquí probablemente ya lo estén viendo. Entonces, hay una encuesta para estudiantes virtuales de posgrado. La idea es que evalúen a sus docentes. Probablemente a mí no me tengan que evaluar aún porque no hemos finalizado todo el módulo, pero hay otros estudiantes con los que sí. Entonces está habilitado hasta el 7 de diciembre. Es muy importante que ingresen, que realicen las encuestas. Al abrirlo, les abre algo de encuestas de la universidad, entonces es muy importante que lo realicen, eso como primera medida. Eh, como segundo punto, comentarles que, eh, bueno, dejar dicho aquí que desde el primer encuentro y desde un correo inicial que se envió a todos los estudiantes se ha solicitado que por favor participen en el foro de bienvenida, en el foro que es una presentación. Algunos de ustedes han realizado el foro, pero lo han realizado de manera escrita y así no se tiene en cuenta, digamos. La cuestión es que el foro debe realizarse eh, a través de una nota de video donde cuenten las preguntas que están ahí, particularmente la última que tiene que ver sobre la universidad. Perdón, es muy importante que participen y que no sea escrito, porque he visto que muchos de ustedes, seguramente por otros foros, ya tienen simplemente un texto, lo copian y lo pegan para todos los foros y pues eso realmente a mí no me dice nada. Es importante que, por favor, quienes hayan realizado el foro ah, de manera escrita lo realicen de video y quienes no lo han hecho que participen, por favor. Es importante verlos a todos. Vi algunos que me entregaron la actividad y sin embargo no han participado en el foro. Es importante que, pues como futuros docentes universitarios, si solicitamos a un estudiante realizar algo, alguna actividad y más una actividad que no tiene tanta complejidad como realizar un video de 1 minuto y medio, la idea sería realizarlo. Em, entonces, eso dejarlo ahí como para que lo tengan por favor presente. Eh, Pasamos con respecto a la actividad uno. eh, de la actividad uno decir, voy a mencionar las personas de quienes no recibí trabajo para que, por favor, para que lo tengan presente y bueno, para que quede aquí grabado. De Arboleda William no llegó trabajo, de Cante José no llegó el trabajo, de Fierro Olga no llegó el trabajo, de Rivera Diana no llegó trabajo, de Rodríguez Mauricio no llegó trabajo, Torres Carlos y Triana Martínez Lina. De esas personas no llegó ningún tipo de trabajo, entonces de una vez lo comento para que quede aquí grabado y sepan. Con respecto a esta actividad uno, Profe, qué pena contigo, te interrumpo. dime, sí, dime. Eh, esta nota, esta evaluación, uno ya se da por cerrada para informarle a los compañeros que no presentaron la actividad. Para los compañeros que no la han presentado, pues tienen que primero ellos comunicarse conmigo porque definitivamente no se puede abrir con sobre la misma calificación. Entonces, si tienen un grupo de WhatsApp o algo, para las personas que no lo han realizado, pueden entregarlo, pero sobre una nota de 3,5. Y como no está habilitada la actividad,
Entonces es necesario que se comuniquen conmigo si requieren hacer la entrega. Y evidentemente también, pues para hacer la entrega tampoco es que se pueda en cualquier fecha, tendrían máximo esta semana hasta el día sábado, es decir, sería una semana más y se califica sobre 3,5. No se puede dejar la misma nota que los demás que sí entregaron puntualmente. Entonces, si por favor tienen WhatsApp, coméntenle a sus amigos. En el video quedó grabado las personas, los nombres de quienes no se recibió actividad, así que dejarlo de esa manera, ¿vale? ¿Alguna Sí, otra señor, gracias. pregunta? No, señor, gracias. Vale. Bueno, eh, como para hacer un pequeño cierre de la actividad número 1 y poder analizar lo que se viene con la actividad 2, hacer como una articulación allí, vale la pena, bueno, tener presente que en realidad de esta actividad 1 no es que importe mucho el hecho de que tengan conocimiento, que no sé, que la primera universidad fue en Bolonia, Italia, o que en 1906 fue la de Oxford. Eso realmente no es lo importante. Digamos que la idea era un poco conocer los inicios de la universidad y por qué se da, por qué empieza a surgir la necesidad de que los estudiantes lleguen a algún lugar. Vieron que hubo un desplazamiento incluso en toda Italia que era bastante anormal para la época y era precisamente por la búsqueda de conocimiento. Posteriormente, se pudo ver en esta unidad 1 que las funciones sustantivas que ustedes vieron, las funciones sustantivas son de la universidad cooperativa y de todas las universidades, digamos, que existen. Algunas universidades agregan otras funciones sustantivas, sin embargo, estas tres son las básicas y fundamentales que vimos que era la de la docencia, la investigación y la extensión o proyección social. Decir que con respecto a estas tres funciones sustantivas es muy importante tenerlas presente porque quienes están estudiando una especialización en docencia universitaria, pues saben que una de las funciones sustantivas se dirige completamente, que tiene que ver con la docencia. La investigación pues hace parte transversal de todas las universidades, de todo lo que tiene que ver con ciencia, y la proyección social pues está inmersa y toca siempre a la docencia. Eh, en esta unidad se pudo ver también cómo esta función sustantiva, que es la número 1, que era la docencia, venía como con un corte de latino, pero latino no entendido como nosotros, latinoamericanos no, sino pues latín de quienes hablaban las lenguas latinas y todos sus derivados, es decir, particularmente se refiere a Italia, que en Bolonia donde se creó la universidad, pero incluye el español, el portugués, el francés, aunque está entre las lenguas latinas, pues no está contado en ese momento allí, sino que tiene una rama diferente, una función sustantiva diferente. La investigación, vamos a ver que es muy importante el tema de la investigación en en esta segunda actividad que se va a realizar, que viene de un corte alemán, pero pues es realmente todo lo que tiene que ver con ciencia, con crear conocimiento, con realizar investigaciones, pruebas, experimentos, evidentemente desde dos teorías que ustedes ya habrán podido conocer. Una puramente cuantitativa, positivista, digamos de ciencias exactas, intentando dar resultados exactos con objetos precisos, y otra, por supuesto, mucho más subjetiva, mucho más abierta, de un corte cualitativo, en el que los resultados, en el que incluso el método científico es completamente diferente, en el que los resultados no son exactos, varían las poblaciones, varían las respuestas, varía el momento en el que se hace la investigación. Entonces, vamos a ver en este segundo apartado un momento como en el segundo tema de esta segunda unidad, va a ser exactamente sobre la ciencia, la investigación, estas ramas, como para profundizar.
Y en la tercera función sustantiva, que esto se relaciona, creo que transversalmente con la labor de la docencia, existe, pues está la extensión o proyección social, que es de corte francés, que viene como de la Universidad Francesa. Y para esto pudieron ver en el segundo tema también se va a trabajar, en la segunda unidad se va a trabajar que existe una estrategia diseñada por el Estado que se llama clusters, que es como la unión entre la universidad, la empresa, el Estado, creando proyectos que puedan apoyar a las comunidades, que vayan dirigidos hacia el sector social. Entonces, en ese sentido, digamos que esto era el abrebocas. Evidentemente, algo que yo siempre les voy a recomendar en sus labores de docencia es que no hay que preocuparnos tanto por memorizar datos que al final no van a servir mucho, memorizar que la Universidad de París empezó en 1200, pues no tiene ningún sentido para nosotros realmente, simplemente saber que es muy antigua, está bien. Y en ese sentido, este abrebocas será más para entender la importancia de la universidad, la universalidad del conocimiento, como lo dijimos desde el principio, con sus tres funciones sustantivas. Funciones sustantivas es un término que suena demasiado educado, demasiado político, pero vamos a bajar esas funciones sustantivas a decir como las razones de ser de la universidad. Entonces, tener un corte de docencia, tener un corte siempre investigativo apuntado a la ciencia. Y con respecto a la extensión y proyección social, pues para eso es la educación, de hecho. En el primer tema que vamos a tratar de la unidad 2, van a ver que tiene que ver algo con sociedad del conocimiento. En ese aspecto, la parte de la investigación es muy importante y es que la sociedad del conocimiento en la que estamos ya no se miden los países en realidad por la riqueza o por el petróleo o por qué es lo que tienen, sino por la cantidad de personas que hacen un doctorado, la cantidad de personas que realizan posgrados en un país determinado, las publicaciones, las investigaciones que se hacen, es la nueva manera de medir realmente a los países porque se entiende que en esta generación, digamos, en esta época en la que estamos, no se puede seguir midiendo a las personas o a los países cómo se medía en la época anterior. Es decir, ustedes saben que en nuestra línea de la humanidad, muchas generaciones y muchos años estuvimos como cazadores, muchas generaciones, muchos años como agricultores, muchas generaciones y muchos años en una época industrial, digamos, y recién empieza una época virtual, digital, en la que evidentemente la educación, los procesos formativos, las relaciones sociales, la comunicación, todo ha variado. Entonces, no podemos medir de la misma manera como se medía en una época industrial, que era por qué tanta materia prima tiene y ahora cuánto produce, pues no se puede seguir midiendo. No es que ya se esté completamente midiendo simplemente a través de educación superior, pero se está empezando a crear nuevos tipos de evaluación para los países. Entonces, eso como abrebocas, digamos, ver la importancia que tiene este tema de la universidad y la universalidad del conocimiento. Entonces, en ese sentido, que es como la parte introductoria, vamos a entrar a la actividad 2. Ustedes pudieron ver, no sé si ya ingresaron a la plataforma, los invitaría a que ingresaran. Allí hay bueno, la actividad 2, que es una presentación en la que voy a compartirles la pantalla, con eso también les queda más sencillo a quienes aún no hayan ingresado. Entonces, estamos en actividad 2, esto está publicado en plataforma. La actividad 2, entonces, tenemos que es una presentación en la que se muestran los aspectos que siempre van a encontrar que yo voy a mostrar en plataforma. Entonces, visualizar la rúbrica de la actividad, ahorita vamos con ello.
visualizar el contenido. El contenido de la unidad es la versión imprimible de lo que se encuentra en plataforma. Entonces ustedes aquí van a encontrar introducción, cada uno de los temas. Pero ojo que para este caso no va a ser el único tema que se va a tener en cuenta en la actividad que realicemos. Esta es la mitad. Hay que articularlo con otra mitad que ya les contaré qué es. Entonces, seguimos dentro de esta presentación. Entonces, tenemos un material complementario que un video de YouTube, dos textos que se encuentran en internet, pero que podrían complementar el trabajo que van a ver aquí. Y en este apartado que se ve aquí, van a encontrar la pregunta fundamental que va a guiar la actividad a realizar en la actividad, que va a guiar la actividad 2, que va a ser completamente la guía. Entonces dice, teniendo en cuenta la crisis en la educación actual, la investigación universitaria y su impacto en la sociedad, ¿cuál debe ser el rol de un docente universitario en Colombia? Entonces, esta es como la pregunta principal. Ya voy a abrir la parte de la rúbrica y cómo se desarrolla la actividad para que todos lo sepamos. Pero de momento tener presente que hay que hacer como un análisis, un cruce de información teniendo en cuenta algo que se va a hablar y corresponde a la otra mitad que les decía. En esta sesión, en un momento voy a tomarme unos minutos para hablar acerca de la crisis en la educación según UNESCO. Es importante que veamos qué es lo que está sucediendo con la educación gracias a la llegada del Internet, qué es lo que está pasando con los estudiantes, por qué los procesos educativos son diferentes, qué es lo que realmente está sucediendo. Y esto lo vamos a contrastar con el contenido de la unidad, en el que allí se habla de investigación, de la importancia de la sociedad del conocimiento. Entonces la idea es que estos dos temas se unan. Vamos a entrar a detallar esta actividad. Esto lo encuentran ustedes en plataforma, así que no hay ningún problema. Ah, bueno, ese era el contenido. Aquí está la rúbrica. Entonces, el Profe, producto, dime. te iba a comentar algo. Es que en ese cuadro, en la parte superior, dice que es una presentación en Geniali y Sí. abajo dice que es un mapa conceptual lo que hay que entregar. Donde dice No, producto a no, no. entregar, dice mapa Eh, conceptual. ya, no, sí. Esto lo voy a editar porque esto lo hice sobre, o sea, hice el cuadro sobre el Por el cuadro anterior. anterior, sí, pero Ah, ok, profe. ya mismo queda editado. Pero en realidad es una presentación en Genial y esta parte del mapa conceptual, no tenerlo presente, es Ok. una presentación en Geniali. Los tiempos empiezan pues desde la fecha de hoy, del 13 hasta el 12 de diciembre, y la idea es, como les comentaba, realizar una presentación en la que ustedes crucen los conceptos que se van a dar ahora mismo en la clase con respecto a la crisis de la educación y el tema que se encuentra en la unidad. Que en la unidad ustedes van a ver que se habla de investigación, que se habla de la sociedad del conocimiento. Entonces, la idea es hacer una presentación respondiendo a la pregunta, ¿cuál debe ser el rol de un docente universitario en Colombia? Y esta presentación, la idea es que este rol docente lo tomen desde el campo formativo, es decir, cuál es el papel del docente universitario en Colombia a nivel de formación, es decir, qué debe hacer con sus estudiantes, qué debe cambiar, qué es lo que está haciendo y qué debería hacer. A nivel investigativo, cuál debería ser el rol del docente universitario en Colombia. A nivel social, es decir, si debe tener alguna relación con temas sociales, con temas que no necesariamente estén dentro del campus universitario, sino por fuera, y su rol desde un punto de vista tecnológico. Como les decía, entonces esto va a quedar editado, simplemente ignorarlo porque hice la rúbrica sobre el que estaba anteriormente. Encontrarán los criterios de presentación, esto todo tiene que ver con Genial y entonces sobre la presentación lo que se va a evaluar.
el hecho de que se presenten los contenidos de una manera organizada, armónica, que esta presentación cuente con una estructura, introducción, desarrollo del tema y conclusiones. Se va a evaluar que el desarrollo del tema se debe visualizar que efectivamente trabajaron los temas de la unidad 2. Se va a ver también que se hayan trabajado los campos solicitados, es decir, el papel del docente en el área formativa, investigativa, social y tecnológica, importante que se muestran ahí, y que haya una articulación y pertinencia entre los conceptos, es decir, que haya una coherencia, que no parezca ahí como un collage de diferentes cosas que se pegan. Ya ustedes tendrán la oportunidad de revisar esta rúbrica más detalladamente. Esta misma noche queda ajustado lo de este apartado del mapa conceptual porque eh, lo hice sobre la anterior. Pero entonces, de nuevo volvemos aquí a la presentación. Van a ver que por aquí que señala los campos son los campos que se solicita: formativo, investigativo, social, tecnológico. La pregunta principal, aquí el contenido de la unidad, la rúbrica y las lecturas complementarias. Ahora, finalizado esto, más o menos la explicación de lo que se debe hacer, por favor, si alguien está en plataforma, me confirma que ya tenga visible la actividad 2, que yo la publiqué hoy. Ya está visible, profe. Vale, muchas gracias. Entonces, ya que todos la tienen visible, yo la publiqué hace un rato. Van a encontrar dentro de la ruta, esto es importante, y que dentro de la ruta de aprendizaje, lo que se encuentra en profundidad es el tema que se trata en la unidad 2. Entonces, como les decía, el tema de la sociedad del conocimiento, el tema de lo que es ciencia, los tipos de investigación que se debería realizar, y aquí un tema que es de tecnología, innovación y producción investigativa. Es decir, esto profundiza un poco en la investigación, la importancia que tiene la investigación desde el área de la innovación, desde el área de la tecnología, y en la parte final encontrarán que se habla de la parte del papel docente. Sin embargo, no se profundiza tanto como se requiere para el trabajo de la presentación de Genially. Aquí simplemente se muestra un poco de lo del papel del docente, pero aún no se ha hecho el cruce con lo que se va a hablar ahora, que tiene que ver con la sociedad del conocimiento, con la sociedad del conocimiento relacionada directamente a el área, a la crisis de la educación actual. Entonces, ese es el siguiente punto. Digamos, voy a comentarles, voy a tomarme unos minutos para comentar esta crisis, qué es lo que está sucediendo. Son 5 puntos que la UNESCO ha estado analizando acerca de qué es lo que está sucediendo con los procesos formativos ahora mismo. Esto lo encuentran también en la plataforma. Sin embargo, es muy importante, por favor, para que también le avisen las personas que no se encuentren en este momento conectadas. Es importante que revisen el video sí o sí. No sé si algunos decidirán no utilizarlo y hacer la actividad como les da, pero para este particular caso de la actividad 2, esta presentación no explica lo que yo voy a explicar. Es decir, esta presentación son simplemente los títulos que son la base de lo que viene. Ya si ustedes lo quieren profundizar por otro lado, no importa, pero aquí digamos que se van a dar los principales puntos. Entonces, los invito a que ingresen a la plataforma para que vean la presentación, para que todos vayamos a la par, para yo sentir ya, para ya dejar de compartir pantalla. Entonces, por favor, todos en plataforma y vamos en el título, Crisis de la Educación Actual. Uh,
¿Alguien tiene el tiempo que llevamos de reunión? Que no me está apareciendo aquí. Profe, 31 minutos. 31 minutos. Sí, señor. Profe, qué pena. ¿Podría recordarme la ruta de ingreso al documento que nos estás indicando? No encuentro. ¿Es sobre el Geniali que enviaste? ¿La ruta a cuál documento? Para ver lo del contenido que nos vas a explicar, los 5 puntos. Ah, ya, estás en plataforma. Está en la plataforma debajo de lo que les estaba mostrando de la actividad. Ah, a ver, para que quede claro para todos, de nuevo lo comparto. Estamos aquí en plataforma y aquí abajo es lo que vamos a analizar, es una presentación en Genial. Entonces, antes de empezar con este tema, probablemente se nos va a acabar la reunión porque creo que son 40 o 45 minutos que permite Zoom. Lo que los invito, porque no creo que alcance a terminar en 10 minuticos, sí necesitaré al menos 15, es que cuando se corte este video, volvemos aquí a la presentación de encuentro virtual y hacemos clic en sesión 2, aunque este está, digamos, con las características de hipervínculo y este no, también es un hipervínculo y este nos va a llevar a una nueva sesión. Probablemente ya cuando ingresemos a la otra sesión no vamos a utilizar todo el tiempo, pero sí es importante ingresar allí. Porque finalizaré este apartado de la crisis en la educación y posteriormente haré un ingreso y una mini explicación de Genially de cómo se debe hacer la presentación y cómo debe funcionar. Profe, perdón, buenas noches. Buenas noches. Profe, lo que pasa es que cuando está uno en plataforma, ingresa por la parte de contenido, pero no está cargado ni el elemento de competencia, ni el buzón para la entrega de actividad. No sé si eso cambie de aquí al día de entrega. Esa era mi duda, profe. ¿Ninguno hasta ahora puede ver en dónde se realiza la entrega? ¿Me pueden confirmar los demás, por favor? No, señor, no hay accesibilidad. Simplemente, pero ven los temas, es decir, ven esto que estoy mostrando aquí o esto tampoco. En mi caso particular, no, profe. O sea, pude verlo, pero el Geniali del muro como tal, de la materia, pero en contenido como tal no está habilitado el elemento de competencia 2. A mí, no sé si los compañeros. Sí, igual, igual. En inicio aparece el Geniali, pero en contenido no aparece la actividad. Ah, bueno. Bueno, entonces yo reviso porque esto tiene que estar publicado. Lo que pasa es que me parece extraño porque estaba en borradores, sin embargo yo lo ajusté, pero por aquí se sigue mostrando como borrador, pero pues ya esto está público. Entonces, no se preocupen, gracias por avisarme, pero esto queda ajustado de aquí a en la mañana, es decir, no creo que haya mayor inconveniente, debe haber alguna cuestión técnica que no estoy manejando de pronto aquí arriba, pero bueno, vamos a publicarla desde aquí a ver qué sucede. Vale, profe, gracias, esa es la duda. Vale. Sí, igual no se preocupen que queda ajustado inmediatamente. Vuelvo entonces a la plataforma y vamos a empezar con el tema. Les recuerdo, apenas se finalice esta sesión, pasamos a la otra, donde dice sesión 2 en el muro donde se encuentran donde encontraron este link. Entonces, rápidamente, voy a intentar no extenderme mucho. Sé que tendrán millones de cosas que hacer, pero es importante este apartado. Entonces, resulta que UNESCO, previendo qué pasaría con el sistema educativo gracias a la llegada del Internet y eso, ha realizado un análisis de qué es lo que está sucediendo, de qué manera todas las redes sociales, la virtualidad se está comportando con los nuevos estudiantes. Para esto es muy importante que tengan presente el concepto de enseñanza y aprendizaje. Es decir, creo que todos, o si no, la mayoría de los que estamos aquí,
somos de la generación de la que no tuvimos un computador cuando éramos niños, no sabíamos que era una tablet, no existía. Entonces, digamos, nuestros procesos cognitivos eran absolutamente diferentes. Cuando nos contaban un cuento, de verdad no lo contaban y no lo imaginábamos. Ahora los cuentos están en YouTube y entonces el niño ya no escucha el cuento, sino que lo ve. Eso hace completamente que cognitivamente cambiemos. Debido a la llegada del Internet y esta revolución, pues existe una crisis, principalmente se dice por 5 características que vamos a analizar aquí. Una de ellas es la expansión numérica y el crecimiento, aunque el índice de natalidad últimamente ha empezado a descender incluso en países como Colombia, pues existieron casos que en 1 o 2 décadas se duplicó la población. ¿Y eso qué hacía? Pues que el sistema educativo un poco colapsara porque no estaba preparado para ello y el resultado fue que, por ejemplo, en países como Colombia no es que hubo una expansión numérica de estudiantes y de profesores, sino que lo que se pensó es que un docente podía responder a más profesores. Entonces, de hecho, para un proceso formativo, un docente podía responder a más estudiantes. De hecho, un proceso formativo con 40 estudiantes casi que no tiene sentido. Es decir, porque si se habla de la educación como un proceso formativo, pues es imposible que un ser humano lleve 40 procesos diferentes con 40 procesos evaluativos. Entonces, es una de las principales problemáticas, esta expansión numérica del crecimiento. Aquí llegó el dilema de la cantidad y la calidad. ¿Cómo hacemos para que sean muchos estudiantes en un aula y aún así haya una buena calidad? Lo hablamos desde la sesión pasada y es que en gobiernos como este y otros en muchos países se ha pensado que la educación virtual es la salida. Ya les decía yo, no lo es y la educación virtual es, en profundidad es lo que trabajaremos en el tema 3 para ver si realmente la salida, desde ya les anticipo, no lo es, les comentaba desde la sesión pasada, es un problema más grande que la educación presencial y desde ahí podemos empezar a calcular, es como llevamos décadas y décadas, o sea, implementando una educación tradicional en salones. Aún no la entendemos porque queremos practicar constructivismo, pero hacemos conductismo y los docentes todavía no hemos llegado a consolidarnos en la educación tradicional y creemos que ya irnos a otro tipo de educación va a ser la salida, evidentemente no. Ahí recordarán algunos quienes hayan visto el video, quienes estaban conectados, un triángulo de Iron Triangle que decía, tiene que tener una buena calidad, unos altos costos y una cantidad moderada para que la educación virtual funcione. Si ponemos mucha cantidad, pues no va a funcionar. Si creemos que los costos tienen que bajar por ser educación virtual, no va a funcionar. Entonces, próximamente se va a cortar esto, entonces tenemos 9 minutos. Entonces, ese inició como uno de los problemas que se veían. Evidentemente esto también, todo esto es producto de la globalización, pero la globalización, vamos desde aquí en adelante no a entenderla como simplemente, no, pues es que tenemos acceso a todo y todo a la vuelta de un clic podemos verlo, no. Uno de los problemas que había, que siempre se pensó en la especie humana, era que las personas, que los pueblos eran ignorantes porque hacía falta acceso a la información, porque la información estaba en bibliotecas, porque las misas las daban en latín, porque solo sabían leer las personas ilustradas, la aristocracia. Entonces siempre se creyó, el problema de la ignorancia en los pueblos es la falta de acceso a la información. Pues la globalización lo que ha hecho es demostrar que eso no necesariamente es cierto. No necesariamente es cierto porque a la información ya se puede acceder con un clic cualquier persona y de hecho los sistemas son bastante intuitivos. Entonces pueden acceder con un clic y aún así mantenemos una ignorancia general en las sociedades
porque evidentemente el sistema educativo no está respondiendo a las necesidades. Es decir, vamos a ver más abajo el papel del docente y es que ahora hay como un dilema. ¿Qué hacemos? ¿Será que nosotros como profes tenemos que seguir teniendo el conocimiento en la cabeza y diciéndoles de memoria no sé, la tabla periódica o cualquier tema deberíamos tenerlo en la cabeza, o eso ya no es tan importante porque si pongo Google me va a salir la tabla periódica mucho más detallada de lo que la puedo memorizar? Entonces ahí empieza una crisis con el problema de la exacerbación de la información. Esta exacerbación de la información han planteado muchos sociólogos, ha hecho que estemos en una sociedad que se llama, digamos, la han denominado la sociedad del zapping. No sé si a alguno de ustedes por ahí le suena esa palabra, seguro todos lo hemos hecho. Y el zapping es cuando no se está haciendo nada en la casa, estamos en un sofá o en una cama con un control de televisor pasando canales. Entonces eso es hacer zapping. O cuando uno programa el televisor para que se coordinen los canales, entonces hace zapping. Esto refleja perfectamente la sociedad, la sociedad del conocimiento actual, la llamada sociedad del conocimiento, y esta era digital, y es porque nosotros estábamos acostumbrados a un tiempo que era un tiempo, digamos, real, ahora estamos acostumbrados a un tiempo mediático. Tiempo mediático es que todo llega instantáneamente, entonces no hay que esperar. Una historia de Instagram, una historia de WhatsApp, cuando yo quiero ver un programa ya no tengo que esperar a la hora que lo dan, sino que puedo entrar a Netflix. Las nuevas generaciones, ustedes ven que ya no tienen ni antenas para los televisores porque con YouTube, Netflix y otras plataformas, pues controlan, digamos, lo que ellos quieren ver. Entonces, una exacerbación de la información con la que no nos podemos detener, no nos calma nada. Es decir, si se puede acceder a más cosas, ¿por qué quedarse con una? Que era un poco la versión analógica antes de la llegada de la era digital y era, pues leo un libro porque de momento tengo porque puedo conseguir otro, pero iré después. Pues en este momento no, leemos tweets de 140 caracteres y vemos muchos puntos de vista a la vez. Y no es extraño, de hecho, que aplicaciones como WhatsApp pongan dos chulitos azul cuando a usted lo han leído, porque inmediatamente lo que les está es diciendo su tiempo mediático. Es decir, esto, usted ya escribió, ya lo leyeron, le tiene que contestar porque estamos en esa época del zapping, porque entonces una red social no es suficiente, porque tengo que ingresar acá, aquí pongo textos en Twitter, aquí pongo fotos en Instagram, en Facebook busco a mis amigos y toda la cosa. Entonces, esta exacerbación de la información lo que ha hecho es el adagio popular de que el que mucho abarca poco aprieta, pues se refleja perfectamente, porque entonces es exactamente el zapping, y por eso los sociólogos lo han denominado así, y es que puede pasar tiempo, horas dándole vueltas a los canales y al final te preguntan, bueno, ¿y qué viste? Y tú dices, nada, nada, o sea que vi nada, porque duré tiempo dándole vueltas a los canales, y eso pasa, por ejemplo, con nuestros procesos formativos o con el conocimiento que podemos llegar a tener, y es saltas de un lado a otro, lees, miras, subes, bajas, y al final te preguntan, bueno, ¿y qué leíste? Es como, si ustedes quieren, uno de mis estudios es psicología y se han hecho experimentos al respecto, y es cuando tú lees un libro, por la intensidad, por la cantidad de páginas, por todo lo que conlleva esto, queda alguna idea. Es decir, al final te preguntan qué era el libro y queda alguna idea, se puede más o menos explicar, pero se han hecho estudios de personas horas leyendo tweets en Twitter, diferentes tweets de toda la información que hay, y al final le preguntan, bueno, ¿y qué leíste?
y en muchos de los casos no se recuerda gran cosa, porque es lo que decimos, simplemente zapping, simplemente leer a uno, leer a otro, ver una información, subir, bajar, hacer clic, salirse. Entonces, esta exacerbación de la información se convirtió realmente en un problema que debe atender la educación. Como tercera medida, y esto es de absoluta importancia, se habla de la pérdida de referencias y de contenidos culturales. Esto particularmente con la caída de los metarrelatos. Probablemente, no sé, para algunos que no estén tan vinculados al área de las sociales, de las ciencias, de la educación como tal, les suene extraño el metarrelato. El metarrelato vamos a definirlo simplemente como su palabra lo indica, un relato, una historia, y un metarrelato es algo que va más allá, es algo como, por ejemplo, Dios. Probablemente aquí hayan personas creyentes, eso, digamos, no es para herir susceptibilidades, pero sí, digamos, en el área de la academia, un metarrelato tiene que ver con una historia o un, algo que va más allá de una historia que puede unir a las personas y que, por ejemplo, unía más a las personas que Dios. Nada, porque todos los domingos era ir a la iglesia a entregarse a Dios y toda la semana y se regulaban los comportamientos diciendo como, no, yo hago esto porque Dios me bendice y tal. Y eso es algo que aún sucede con muchas personas, pero que ya no se hace de la misma manera. Es decir, ya no se puede decir que los pueblos estén unidos por ese metarrelato que era el más grande. Además, el que jugaba o no jugaba, el que proponía, daba una respuesta a algo que es absolutamente inmanejable por todos y que es la muerte. Es decir, asegurar que vas a estar bien, que vas a estar bien después de morir y que probablemente eso sea eterno, pues te da como la posibilidad de decir, ven, sí, yo quiero estar ahí, quiero estar ahí. Pues resulta que estos referentes culturales se han ido perdiendo. Voy a pausar aquí porque ya queda menos de un minuto. Voy a pasar inmediatamente al otro, entonces los espero allí, ¿vale? Por favor, ya nos vemos allá. Bueno, entonces voy a continuar. Ya irán llegando los demás. Entonces estábamos hablando, la caída de los metarrelatos, entendidos como grandes historias que unían a los pueblos. Un metarrelato, por ejemplo, es la cultura y la tradición. Era, por ejemplo, decir, eh, un anciano en una tribu era muy respetado por su conocimiento, unos bailes típicos que existían, ustedes y yo tuvimos que en las escuelas y en los colegios, por favor silenciamos los micrófonos, hay alguno por allí abierto. Eh, en los, ustedes y yo en nuestros colegios tuvimos que bailar el sanjuanero, tuvimos que hacer nuestras presentaciones, porque eso hacía parte de condensar una sociedad a través de la cultura, y era mantener con sus tradiciones, que cuando uno saliera del país le preguntaran, venga, ¿y usted qué baila en su país? Pues si yo bailo electrónica, ellos me dirían, no, electrónica bailo yo, ¿qué baila usted? Pues nosotros de nuestras tradiciones, entonces teníamos sanjuanero, mapalé y toda la, o sea, todo lo que tiene que ver con cumbias, joropos y todo. Y eso ustedes también notarán en quienes trabajen como docentes o con sus hijos o con las personas que los rodean, que es otro referente que se está perdiendo, porque en una izada de bandera ahora probablemente bailen reggaetón, que no se ha perdido totalmente, porque algunos me dirán, no, yo todavía hago presentaciones o he visto o eso, evidentemente se mantienen, pero cada vez más parecen es una reliquia y no, o sea, un acto muy común como lo vivíamos nosotros. Entonces, esa caída de metarrelatos, de las cuestiones que nos unían, como les decía, como el tema de Dios, como la tradición, la cultura. No ha llegado.
Yo Por también favor, miraba que no había nada. por favor, silenciamos los micrófonos. Bueno, entonces esa pérdida de referentes culturales, como Dios, la tradición, genera un problema porque, hagan de cuenta, es como una adicción. Una adicción para una persona no es tan difícil sacar a una persona de una adicción. Creo que un psicólogo bien sabe que en pocas sesiones se puede sacar a un adicto de su problemática. El problema en realidad es que si a un adicto le quitan algo, hay que darle otra cosa. O sea, es decir, hay que, no por qué cambiar la adicción, pero sí hay que darle un motivo para que él considere que su vida tiene sentido sin esa adicción. Entonces la cuestión es motivacional y un poco haciendo esa caricaturización, nosotros perdimos los referentes, pero no hemos llegado a nada. Lo más cercano ahora a un metarrelato es el Internet, porque eso nos une a todos. Entonces, simplemente nos quitaron o nos quitamos o matamos esos metarrelatos y ahora estábamos como arrojados, no sabíamos qué hacer, a dónde ir, entonces eso genera una crisis casi que existencial y ahora el Internet parece ser el nuevo metarrelato. Pero esa pérdida de referencias y contenidos culturales lo que genera es una pérdida de identidad. Los colombianos tienen cierta identidad y ciertas características que ahora se está refundiendo con otras características y otras culturas porque el Internet nos permite eso. Entonces nos permite ver cuáles son las tradiciones de cualquier país, cuál es la comida de cualquier país, los paisajes de cualquier país y cómo bailan en cualquier país. Eso es lo que hace, pues si uno lo ve desde niño, ya no es pensar solamente en el sanjuanero, en el mapalé y en el joropo, sino también en lo de otros países y probablemente no sentir esa identidad que se sentía antes. Con respecto a este tema, el hecho de encontrar lo que hablábamos sobre la exacerbación de la información, que en términos sociológicos podríamos llamarlo infoxicación, como una intoxicación de información. Vamos aquí a tener presente también que hay una suerte de debilitamiento de las narrativas. ¿Esto qué es? Lo voy a intentar explicar muy sencillamente y es. Antes nos preguntaban por una biografía y había libritos y de todo, y que veíamos Leonardo da Vinci, Albert Einstein o Botero, habían biografías. Ahora lo que se entiende es que esas biografías ya no son tan relevantes, esas narraciones, esas narrativas, esas vidas de las personas ya no son tan relevantes porque en esta era global el principal protagonista soy yo o es cada una de las personas que utiliza la red. ¿Por qué? Porque Facebook te permite crear tu biografía, te permite Instagram, evidentemente todas las redes sociales, Twitter, te permiten incluso plataformas como estas que son educativas y te permiten entonces personalizarla, poner tu nombre, agregar lo que te gusta, tus intereses, poner tu foto y por ejemplo tú en Facebook entonces o en WhatsApp o en Instagram publicas estados de lo que estás haciendo, de qué es lo que te gusta, qué es lo que no. Se difuminó el tema de lo público y lo privado y nos hemos hecho transparentes. ¿Por qué? Porque hay un interés por que mi biografía y mi vida sea la principal que el mundo tiene que saber. Y si ahora a las nuevas generaciones le preguntan por una biografía, pues saben la de Steve Jobs, probablemente, pero no van a querer ir mucho más allá porque pueden hacer su vida, entre comillas, tan interesante como para volverse famosos. Y como volverse famoso ahora es algo que puede suceder de repente con un video viral, con algo que hagan gracioso, con algo que llamen la atención, pues entonces constantemente el querer publicar para demostrar que esta vida que yo estoy teniendo es como, imaginen, cuando no existía el Internet, habían unas personas que eran los referentes. Ahora, en la era global, nosotros, cada uno es el referente. Quienes les interese un poco este tema, hay un texto que habla sobre él, se llama La construcción del sujeto en la era global. Y entonces muestra cómo el sujeto
se siente y quiere ser el protagonista de esta era global en la que estamos y quiere demostrarle a los demás que es su existencia la más importante. Entonces, con este tema de la infoxicación que hablábamos hace un momento, la pérdida de referentes, ustedes como docentes van a recibir una generación que nació sin referentes de nada que lo uniera más que el Internet. Entonces, ustedes van a tener que asumir, digamos, unos estudiantes nuevos. Por eso les decía, tengan en la cabeza la cuestión de enseñanza y aprendizaje. Enseñanza y aprendizaje en este momento quieren decir lo mismo que significaban hace 15 años. Probablemente no, porque para algunos de nosotros aprendizaje querría decir memorizar las tablas, las tablas de multiplicar. Ahora aprendizaje puede ser un poco más innovar o crear nuevos conocimientos. Y a este tema se refiere el punto número 4. Y es una pregunta que es no para que me contesten, para que reflexionen cada uno desde los lugares donde están, y es, como docentes, hablábamos hace un rato, ¿qué hacemos? Es decir, deberíamos tener el conocimiento absoluto sabiendo que Google lo puede dar. Esto puede tener discusión, pero voy a intentar dar los dos puntos de vista. Por un lado, es cierto que se debería tener algún conocimiento, que es importante memorizar cosas, que es importante saber porque es una cuestión cultural. Por el otro lado, se puede argumentar que no tiene nada de malo el hecho de que cuando uno necesite una información acceda a ella y no la memorice. Es decir, si yo no voy a ser químico, ¿para qué me sirve saber que hidrógeno H, litio, Li, sodio, Na, potasio, K, rubí, R? Si yo no voy a ser químico en eso, ¿qué me aporta? Si en algún momento de la vida necesito la tabla periódica, puedo buscarla, pero no tengo que gastar, digamos que, conciencia o cerebro o mente en eso. Entonces, a eso se refiere el punto número 4, y es que hay un dilema con respecto a la potenciación de la tecnología instrumental del intelecto, y eso es, a los estudiantes, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿De verdad enseñarles nuevos contenidos? ¿Ustedes creen que es lo que ellos requieren? ¿Memorizar cosas como a nosotros nos las hicieron memorizar? Porque algunos lo que plantean es que no se debería ya enseñar contenidos curriculares como tal establecidos a los estudiantes, porque ellos pueden acceder a esa información, es decir, no es necesario enseñarles, sino que lo que se requiere es un poco organizar todo lo que ellos ya tienen y enseñarles a buscar. Y eso puede ser un dilema interesante, es decir, de verdad, no estaría nada mal desde un punto de vista. Ustedes ahí se posicionan y en sus presentaciones se revelará de qué manera se posicionan, pero no estaría mal invertir mucho tiempo en enseñarle a los estudiantes a buscar adecuadamente, porque existen las fake news, porque quienes han tenido la posibilidad de conocer el tema de la posverdad, noticias falsas, tenemos informaciones erradas, cuentas que son sarcásticas. Actualidad Panamericana es un periódico de humor que solo dice mentiras, es decir, mentiras además intencionalmente, y que muchos políticos y famosos en Colombia además han creído eso. Entonces, ¿hasta qué punto estaría mal enseñarle a un estudiante a buscar en buenos lugares, que no crea solo en Wikipedia, que no encuentre solo los 3 primeros contenidos, y que en el momento en el que él requiera alguna información específica, que la busque en vez de memorizarla? Es decir, yo entiendo que eso puede generar discordias, porque hay muchos que dirán, no, porque es que tenemos que utilizar nuestro cerebro, es que tenemos que también saber, pero otros dirán, bueno, ¿y usted para qué necesita saber? ¿Para qué? Porque si sabe buscar muy bien, estará utilizando su cerebro, y ahí está el dilema. Entonces, necesitamos que los estudiantes busquen bien, que tengan una competencia mediática, se llama. Aquí en Colombia se habla de competencia digital,
pero pues competencia digital es saber manejar un mouse, es poder entrar a una página, eso es competencia digital. En el mundo ya se habla de competencia mediática porque es, aparte de que yo sé manejar el mouse, aparte de que yo ingreso a páginas, tengo la capacidad de discernir con respecto a los contenidos, puedo hacer contrastes, puedo mirar que sí, que no, puedo intuir que si en algún lado dicen, nunca se puede predecir un terremoto, que es algo que nunca puede pasar, pues cuando me mandan una cadena de WhatsApp que dice, esta noche al parecer van a haber réplicas de terremotos, así que cuidado, pues sería una persona con una competencia mediática, no será la que se queda en la calle esperando que de pronto haya un terremoto y que de pronto pase algo, no, porque ya entenderá, es decir, saber discriminar los contenidos. Ese es un debate bastante fuerte, además está a nivel mundial y que me interesaría mucho que se vieran sus presentaciones y es el rol docente, cómo lo manejamos ahí, es decir, se debe enseñar los contenidos como tal, ustedes vieron en que Sergio Fajardo en la campaña presidencial, y eso abrió un debate, le preguntaron, no sé, como cuál era el pico más alto del mundo, de Colombia, o el nevado más alto de Colombia, algo así, y él dijo, no sé, eso lo sabe Google. Y es una respuesta que para muchos tiene sentido, es decir, yo no tengo por qué saber eso, ¿por qué debo yo saberlo? Yo ahora les decía hace un rato, quienes no llegaron, yo les comentaba a algunos estudiantes, y es que a mí no me interesa que memoricen que la Universidad de Salamanca está desde el año 1200. Eso pues no importa, porque ¿para qué necesitan saber ustedes eso? Lo que realmente necesitan saber es que hubo un momento eh, en la humanidad en la que se requirieron universidades, en la que se pensó en academia. Eso es más importante porque eso es como evolución. Pero el hecho de que me digan, no, es que en el 1200 no sé qué apareció la Universidad de Salamanca, 100 años antes ya había aparecido la de Bolonia, eso es información que está en Google. Entonces, ahí está el debate, conceptualizar contenidos, si gastar tiempo en ello o no. Y ya casi finalizo, sé que algunos ya estarán por ahí agotados, pero era importante eso. Digamos que este número 5, más que decirles que es otra problemática, es la conclusión de las que hemos visto. Entonces dice, navegación informativa en sustitución de otras modalidades de lectura. Superficialidad de contenidos, lectura diferente. Resulta que yo no sé si ustedes han notado, nuestra generación lo vive, probablemente la especie humana se adapte, pero nosotros todavía lo vivimos y seguro a muchos de ustedes les pasa, y es que necesitamos cuando vamos a leer, preferimos un libro, es decir, un libro es muy nuestro, pasar las páginas, si vamos a leer un libro que nos gusta, preferiríamos no hacerlo a través de una pantalla y no hacerlo a través de internet. Y esto se da muy frecuentemente y lo que uno dice es que no, es que yo leyendo en una pantalla me canso. Probablemente algunos de ustedes incluso impriman los contenidos que les damos aquí porque prefieren no leerlo en la pantalla, porque se cansan. Pues la cuestión es que uno lo verbaliza como me canso, pero no es que me canso. Lo que sucede en verdad es que el cerebro humano no se ha adaptado completamente a leer el mundo a través de pantallas, ¿ya? Es como estamos en el proceso, les decía, generaciones y generaciones de agricultores, de cazadores, de época industrial, y llevamos una o dos de, de una era digital. Es decir, o sea, nosotros todavía estamos, entonces no se puede decir que ya es una generación completa de, de estar en la era global, en la era digital. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros cerebros todavía no se han acostumbrado. Se dice, y probablemente alguna estudiante por aquí es psicóloga, y probablemente han podido ustedes ver en algún lado que hayan leído artículos científicos, se ha hecho el análisis de cómo se lee, pues cómo leemos nosotros, al menos los occidentales, y ya sabemos de izquierda a derecha
volvemos rápidamente y hacemos la lectura de izquierda a derecha, es como habitualmente se lee. En una pantalla se ha intentado graficar el ojo para ver de qué manera lee y resulta que si bien si empieza la primera línea de izquierda a derecha completa, en la segunda empieza a saltar palabras y al final empieza a hacer una suerte de zigzag. Empieza a hacer un zigzag en el que no va desde el inicio hasta el final, sino que solo encuentra algunas palabras. Esto la publicidad lo ha utilizado perfectamente y las ventas, porque por eso ponen negrilla en unos contenidos. Y ustedes ven que una página de ventas o periódico, en la medida de lo posible, siempre ponen negrillas, ponen hipervínculos, porque saben que el ojo no va a leer todo necesariamente, a menos de que ya sea un tema muy interesante que a mí me toque, no se lee todo en la pantalla. Y esto tiene que ver entonces con la lectura de lo que hablábamos hace un rato de el zapping, la teoría sociológica que se tiene de que estamos cambiando y cambiando y cambiando, pues el cerebro está un poco así. Leemos esto rápido porque vamos para otro lado, porque el tiempo mediático nos dice ya, porque poner una historia de Instagram es ya y se acaba en 24 horas. Entonces, tú tienes que entrar para ver la historia antes de que se vaya. Es como a toda hora tenerte ahí atrapado. Con la lectura es más o menos eso. Entonces, antes te tomabas el tiempo mientras no sé, así, simplemente te sentabas en la sala a leer. Ahora, pues hay muchas cosas que ver, estamos en la cultura del zapping, entonces se lee rápido, se salta, miro las negrillas y ya digo que entendí. Entonces, este tema evidentemente ha hecho que haya una superficialidad en los contenidos y se da por lo que les dije anteriormente, porque les preguntan después a sus estudiantes, bueno, ¿y usted qué vio? O pregúntenle a sus hijos, bueno, ¿y usted qué leyó? En Twitter, 2 horas duró ahí, ¿qué leyó? Y probablemente no lo recuerde. O entra a las historias o entren ustedes a las historias de WhatsApp, hagan la prueba, entren a todas las historias de WhatsApp, cierren los ojos e intenten memorizar cuáles de ellas le dejaron algo, cuáles de ellas se acuerda, quién publicó qué. Probablemente las frases de autosuperación que normalmente ponen algunos no se recuerden, probablemente si alguna persona puso 15 o 16 estados, uno va a pasar rápidamente y no va a quererlos ver todos. Entonces es importante ver que al final todo este entender el mundo de una manera diferente, pues lo que hace es que haya una superficialidad de contenidos. Por eso los contenidos ahora se hacen más light, es decir, se tienen que hacer de una manera, digamos, más tranquila. La pedagogía intenta hacerlo difícil fácil y todo esto, que a veces es difícil. Es decir, Hegel es difícil porque es Hegel y porque es un ladrillo entenderlo y muchas veces no se puede pasar a light. Entonces, ¿qué pasa? Se desecha un poco. O intenten ver cuántos estudiantes en este momento, por ejemplo, en filosofía les interesa algo de Hegel, pues no. En nuestra generación no quiero decir que fuéramos los genios, pero probablemente se llegaba un poco más allá porque teníamos más tiempo real y no tiempo mediático. Entonces, eso en términos generales. No sé si alguno de ustedes con respecto a este tema del contenido tenga alguna pregunta, podría ser un momento para solucionar con respecto exactamente a este contenido. Digamos, si tienen alguna pregunta de los foros, de la actividad o de lo que sea, lo podemos solucionar al final. Con respecto a este contenido, ¿alguien tiene alguna pregunta o ha quedado más o menos claro? No, profe, sin preguntas. De todas maneras, aló, profe, buenas noches. De todas maneras me surge la inquietud en ese término de la globalización, hablando del tema de si los estudiantes utilizan la memoria o no la deben utilizar. eh, el concepto de integrar puede ser una estructura interesante de mirar, porque pues se transversaliza las prácticas profesionales docentes, pero también se acude a la necesidad que tiene el hombre de recabar esa historia que lo ha hecho el hombre, trascendente como línea de tiempo, porque nosotros somos lo que somos
porque tenemos en nuestro proceso evolutivo miles de años acuñando conceptos que el hombre empezó a construir, pero entonces habría que mirar es desde el cuerpo del concepto, como el profe lo señala de manera concreta, mirar lineamientos, directrices que tiene el cuerpo del concepto, pero no acudir tanto al dogma. Ese es el problema que yo veo allí que había que combatir. Sí, sí, es muy interesante este dilema que planteas porque precisamente es lo que está en discusión a nivel mundial y está en discusión porque es algo que recién sucede con estas generaciones que están llegando. Probablemente a quienes ustedes tengan de universitarios en pregrado van a ser ya los primeros universitarios absolutamente informáticos, totalmente. Es decir, ya hay unos que desde niños usan computadores, pero ahorita los estudiantes que lleguen, por ejemplo, a pregrado son los primeros que desde niños probablemente los papás, por librarse de ellos, les dieron una tablet. ¿Sí? Y que yo eso no lo estoy criticando porque de hecho, o sea, hay momentos en donde uno no puede y yo también tengo un sobrino que corre y que molesta y que de verdad es muy tentador decirle, mira, juega esto e intentar buscar un juego que sea medio educativo para decir, no, es que para autoconsolarme y decir, no es que yo quiera tiempo solo, sino que él también está construyendo de otra manera. Y esta cuestión de la memoria es como fundamental desde, insisto, con que por ahí había alguna chica o algunos estudiantes que habían estudiado psicología y es, imaginen ustedes la diferencia entre un proceso cognitivo de un niño al que cuando se iba a acostar le abrían un libro y le decían, y entonces el dragón verde con los ojos grandes botó fuego por su boca y el niño empezar a utilizar todas sus neuronas, toda su capacidad cerebral imaginando eso, a que él abra una pantalla y haya un dragón verde con ojos grandes y que bota fuego, es absolutamente diferente. De hecho, investigaciones dicen que se gasta, o sea, se tiene menos activo casi que el cerebro viendo televisión o viendo videos que durmiendo, porque pues durmiendo se está soñando y todo este trabajo. En cambio, viendo televisión, no, todo te lo dan. La pantalla te da lo que necesitas ver y te dicen lo que necesitas escuchar, no tienes que pensar en nada, entonces estás ahí. Probablemente no se utilice mucho el cerebro. Entonces, esta cuestión, por ejemplo, de la memoria es un debate que está mundialmente activo en este momento porque se está pensando, bueno, la memoria que necesitamos memorizar, ¿eso de verdad aporta algo o simplemente es como un proceso formativo que utilizábamos antes que ya no debería existir? Porque con la memoria incluso han peleado, la última parte de la educación tradicional peleaba con la memoria, porque si algunos son de educación y son profes, sabrán que cuando el constructivismo se intenta aplicar en el aula, está absolutamente en contra de que se memoricen contenidos y de que una evaluación diga cuál fue la frase principal de Thomas Hobbes y que el niño ponga el hombre es un lobo para el hombre no. El constructivismo ya decía, sin que llegara la época, la era digital, ya decía, no, yo no necesito que me diga la frase, sino que la entienda, que me la diga con sus palabras, que la procese. Entonces, este tema de la memoria es de verdad un complejo debate que los invito particularmente para que ustedes lo puedan también trabajar en sus presentaciones. No sé si Eh, alguien, sí, alguno. sí, profe, qué pena. Sí, soy Francisco, sigo insistiéndole que es muy interesante el tema, pero porque también correspondería analizar la estructura del lenguaje, porque es que, por ejemplo, para aprender el concepto de mesa, se requieren ciertos criterios visuales que el estudiante puede ver, pero también entendemos desde el lenguaje que es arbitrario el hecho de quién le puso el nombre mesa a la mesa. Entonces, ¿qué tan necesarios son los nombres y qué tan importante es el cuerpo del concepto? Le insisto. Y además que a esto hay que agregarle que incluso orientaciones, los modelos de aprendizaje como el conductismo, estos modelos de todas maneras
el cerebro tiene una fisiología que permite y faculta esta clase de procedimientos. Entonces allí también la discusión sería mirar cómo se vinculan esas unidades fisiológicas cerebrales a ese desarrollo constructivo de nociones y conceptos, pero desde una perspectiva mínima, digámoslo así, entre comillas, del conductismo. Sí, sí, y total. Y por ejemplo, esta discusión de que hablas con respecto al lenguaje es una cuestión fundamental y que ha carcomido en la cabeza de los sociólogos, antropólogos, psicólogos, porque el lenguaje tiene que ver con la pelea eterna de si fue primero el pensamiento o el lenguaje, porque si no tengo lenguaje, ¿de qué manera puedo pensar? Si sería solamente innato. Y de hecho la construcción cultural, lo que decías, por ejemplo, con los nombres o con el hecho de ver un crucifijo y que nos parezca algo diferente a una cuchara. Son unas construcciones culturales y que hace que, por ejemplo, muchas personas escriben Dios con mayúscula, cuando, bueno, ese fue el nombre que se puso en español, en inglés God, pueden haber miles de maneras de llamarlo, pero en definitiva esta construcción del lenguaje y que seguramente ha cambiado porque la manera en la que dialogamos gracias a la era global también es absolutamente diferente, entonces seguramente ha ido cambiando. Y lo que decías con respecto a la parte ya cerebral, puramente cerebral, de este cambio que ha habido de nosotros que venimos de una era no digital ni global a esta, los cambios cerebrales puramente hablando, digamos, neurobiológicos, casi que nosotros no lo hemos vivido, sino que lo vive la generación que evidentemente empieza a entender el mundo y a ver sus experiencias tangibles a través de una tablet, por ejemplo. Hay un video en YouTube, es que no recuerdo el nombre, pero es un niño al que le dan una tablet, es un bebé, explora la tablet con sus dedos, pueden, no sé, seguro ponen en YouTube niño, tablet, revista o algo así, les va a salir. Entonces es un niño que explora una tablet, la toca y posteriormente le entregan una revista y lo que hace pues es intentar tocar las imágenes para que pase algo, intenta tocarla de la manera que tocaba la tablet y eso qué es pues una construcción absolutamente diferente. A nosotros una revista desde niños pues ya sabíamos cómo pasar las hojas y etcétera, pero pues las nuevas generaciones no, porque entienden el mundo a través de pantallas, no de papeles, por ejemplo, que es ahora todo el dilema que hay. Eh, Me gustaría también, no sé, si alguno le surgen o tiene más dudas con respecto a este apartado de la crisis de la educación, que es un tema muy importante, los voy a invitar a que también tenemos un foro por ahí activado, que es foro de dudas. Yo desde ahí responderé las preguntas que se tengan. Si quieren, profundizamos sobre este debate. En este momento que nos quedan 8 minuticos, les quiero contar la presentación que se va a realizar con respecto a la articulación de la unidad 2 y este tema de la crisis en la educación va a ser a través de Geniali. Probablemente algunos de ustedes conozcan la herramienta, algunos no. Por aquí la voy a mostrar. Para ingresar, simplemente se pone Geniali en Google. ¿Sí ven cómo todo es fácil en esta era global? Geniali con doble L. Hacemos clic en la primer pestaña que aparece. Y aquí quienes jamás hayan ingresado van a tener que hacer un registro. Yo que ya pues tengo un registro aquí, voy a ingresar a mi Geniali para mostrarles más o menos lo que se debe hacer. Mientras tanto, decirles que Geniali es una herramienta que funciona muy bien para todo tipo de presentaciones. Me parece que es una de las herramientas más completas que se pueden tener actualmente y ustedes pueden ver incluso que en plataforma
casi que todas las publicaciones que yo he hecho. Por aquí está el logo de Geniali, por aquí está el logo de Geniali. Ah, bueno, este no lo tiene, por aquí está el logo de Geniali. Todas son en Geniali. Y esto es porque permite hacer muchas cosas. Para quienes no conozcan la herramienta, se las voy a mostrar rápidamente. Tenemos que en esta herramienta se puede presentar contenidos a través de presentaciones, videos. Estos son como plegables, actividades o recursos didácticos. Tenemos imágenes interactivas. Bueno, la aplicación no es mía, tienen en Geniali imágenes interactivas, la posibilidad de crear juegos o quizzes. Si desean explicar un tema, entonces hay infografías, procesos temporales que vienen a ser líneas de tiempo, mapas, y para difundir, que es un poco un área más personal, eh, eventos, que es calendarios, e-card, pósters, hojas de vida. Entonces, la idea es que este primer trabajo que se va a realizar, porque de antemano les adelanto que la tercera actividad también va a ser sobre Geniali, pero en este momento vamos a utilizar esta área, la que es para presentar. Entonces ustedes deciden si quieren hacer una presentación, un video, un dossier, un recurso didáctico. Por supuesto, hay muchísimos tutoriales en YouTube. Ustedes ponen Genial y presentación y van a encontrar. De momento yo les muestro que al ingresar, yo por ejemplo digo voy a hacer una presentación común y corriente. Al ingresar me muestra una serie de plantillas. Estas plantillas me dan la posibilidad de elegir, aunque debo inicialmente elegir las gratis porque las premium son pagando, pero bueno, digamos que yo voy a hablar algo sobre noticias falsas en Colombia, entonces ya está una plantilla que simplemente yo le tengo que cambiar los contenidos de cada lugar, cambiar las imágenes y ya. El efecto que hace al cambiar, eso ya está estipulado, simplemente es cambiar. Entonces, por eso ahí pone ejemplo. Vamos a ver alguna otra presentación. Entonces, por ejemplo, esta presentación. Ya está esto estipulado, están las animaciones, yo simplemente cambio los contenidos. Entonces, en realidad, ustedes van a notar, lo que les sugiero es que lo que vayan a realizar en la presentación, tengan el texto que a la hora de crear el Geniali no se van a demorar mucho. Por ejemplo, acá una línea temporal. Digamos que yo utilizo esta plantilla, yo dije esta plantilla es la que a mí me sirve. Entonces, al ingresar, al haber elegido la plantilla, le hice clic ahí donde decía utilizar la plantilla, me va a permitir, cierro aquí, me va a permitir aquí abajo en el sector de páginas, por acá donde lo vemos, elegir, por ejemplo, le pongo añadir página. Aquí, digamos, ya puse el título. Entonces, si me permite elegir qué es lo siguiente que yo necesito, una línea de tiempo, necesito presentar imágenes y textos, digamos que necesito 3 conceptos, entonces le doy a añadir y automáticamente se va a crear. Esto pues es como muy PowerPoint, pero hagan de cuenta ya está creado, la visualización es absolutamente diferente. Ustedes han visto en plataforma las presentaciones que he hecho que son como muy diferentes. Entonces, por aquí van a encontrar, solo haciendo clic encima de los textos, ya les da la posibilidad de cambiar lo que requieran. Por aquí pueden ingresar por media y van a tener la posibilidad de subir imágenes desde el equipo. Hay algunas imágenes ya prediseñadas. Es una herramienta realmente sencilla si necesitan algún otro título. Una herramienta realmente sencilla que de por sí la actividad es, bueno, leer los contenidos y todo, y de paso, pues aprender a manejar esta área de presentación. Videos tutoriales se pueden encontrar con facilidad. Ahora, si hay algún tema específico de Genial y alguna cosa que quieran hacer y que no lo encuentren tan fácil, está el foro de dudas. Yo ese foro lo reviso todos los días. Va a ser muy fácil para mí ingresar, les dejo un video, les muestro cómo se puede realizar para cualquier duda. Sin embargo, lo van a encontrar fácilmente.
Profe, buenas noches, Sergio Carrillo. Hágame pues un favor. Yo personalmente tengo una duda. Frente al número de diapositivas, ¿cuántas serían y qué sería lo que exactamente se le comparte? ¿Un enlace directamente en la plataforma Brightspace o en un Word y se añade? No sé cómo sea. Esas son mis dos preguntas, básicamente. Vale, con respecto a la cantidad de diapositivas, yo realmente creo que con estudiantes de posgrado no, o sea, a mí no es algo que me preocupe, es decir, yo no voy a decir mínimo 15 o máximo no. Ustedes, lo que teniendo en cuenta la pregunta que se tiene, ¿cuál es el rol docente en estos campos que tenemos por acá, formativo, investigativo, social y tecnológico? Allí, o sea, ustedes demuestran la manera, o sea, la cantidad de diapositivas que lo requieran. Eso hace parte, digamos, del proceso de cada uno y bueno, ahí yo no tengo problema. Y con respecto al enlace o el Word, no, para mí no hay diferencia. Es decir, si quieren crear un Word y ponen su nombre, crear la portada o lo que quiera, o si quieren publicar directamente el enlace, yo no tengo ningún problema. Ingreso de ambas maneras, así que no hay mayor inconveniente. No sé, nos queda un minuto por si alguien tiene alguna pregunta o si no será para despedirnos, dejarlos, digamos, quiero que estén muy tranquilos si no han visto esta herramienta, de verdad que Genially es bastante fácil de manejar, no van a tener mayores inconvenientes, utilicen en la medida plantillas porque pues ya están prediseñadas y va a ser fácil de manejar. Eso. ¿Alguien para utilizar el último minuto o dejamos así? Por el momento, les agradezco mucho este tiempo. El día de mañana van a encontrar ya el video subido del encuentro. Van a encontrar también la actualización de la actividad 2. Es decir, va a estar todo en plataforma. Voy a estar disponible para lo que requieran ahí en los foros de dudas. Y nada, pues ahora sí el tiempo acabado. Les agradezco muchísimo la paciencia. Perdón hablar tanto, pero bueno, es que es un tema apasionante. Entonces, muchos saludos y nos vemos en el próximo encuentro, ¿vale? Listo, Hasta luego. profe. Buenas noches, profe. Hasta Francisco. luego, que Que estén esté muy muy bien. bien. Hasta luego, Feliz profe. noche, profe. Gracias.